Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y gracias por acompañarnos. Estamos estudiando, como muchos lo saben, la gran epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta epístola es tan importante para nosotros ya que nos dice cómo vivir para Dios. Nos dice que los peligros de introducirse en otras cosas de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo, que es la cruz de Cristo o el mensaje de la cruz. Y nos advierte inequívocamente del peligro de dicha advertencia, y temo que nosotros en la iglesia moderna no lo hemos seguido bien como se debiera, o no lo hemos tomado en serio como se debiera. Se trató ayer de la revelación que el Señor le dio a Pablo, y lo abordé un poco de mi propia experiencia. Y quiero iniciar con el versículo 13 y voy a leer el 13 y el 14 de la Biblia de Estudios del Expositor, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, estilo de vida, como le dije el otro día. La palabra conducta ha cambiado su sentido de hace 400 años cuando fue escrito primero las Escrituras para significar estilo de vida. Ahora significa una conversación entre dos o más personas. Cuando usted lee, habéis oído acerca de mi conducta, se alude hoy a hablar y se refiere en realidad al estilo de vida. En otro tiempo, en el judaísmo, la práctica del judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Hechos 9, 1 al 2. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación. Él superó a sus contemporáneos judíos en la cultura judía, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis padres, un celo desde su misma niñez. Padre Celestial, ayúdame hoy. Señor, úngeme para enseñar así como tú unges a la gente para oír y recibir. Te lo pido en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Déjame darle un poco de antecedentes de Pablo. Bien, él nunca conoció a Jesucristo, aparte de la experiencia del camino de Damasco. Él fue discípulo del gran Gamaliel. Permítame irme un poco más a fondo. Nació y creció en Tarso, a una buena distancia de Jerusalén, bajo el imperio romano. Se cree que provenía de una familia pudiente. No se sabe mucho acerca de su familia, pero hay indicios de que era una familia adinerada. Y Pablo era también ciudadano romano. No se sabe cómo llegó a realizarse, ya sea su padre hizo algo que fue reconocido por el gobierno romano y le concedieron la ciudadanía a toda la familia, lo que era un premio de proporciones incalculables en esa época. Ser ciudadano romano le daba todas clases de derechos que de otra manera no los tuviera. Y muchos tuvieron que pagar una gran suma de dinero para obtener la ciudadanía en el imperio romano. Puede haber sido que toda la ciudad de Tarso, opinan algunos eruditos, que se le concedió la ciudadanía por los romanos y el Senado. Otros opinan que parte de la ciudad de Tarso, en donde estaban Pablo y su familia, se les dio la ciudadanía. No se sabe con exactitud cómo llegó a realizarse, pero Pablo era ciudadano romano. Sobrepasando este tema, es por eso que cuando fue ejecutado, por cierto, por Roma, Pablo no fue crucificado. Su cabeza fue cortada y generalmente no crucificaban a los ciudadanos romanos. Y Pablo era ciudadano romano. De todos modos, como dije, tenía ciertos privilegios. Bien, es muy posible de algunas declaraciones que hizo, su familia era adinerada. Cuán adinerada era no se sabe con certeza, pero creo que hay suficiente prueba, más que suficiente prueba para llegar a la conclusión que eran adinerados. Bien, algunos creen que Pablo en sus últimos años asistió a la Universidad de Tarso
era notable, una de las universidades más prestigiosas en el mundo de esa época. Quizás del mismo nivel con Yale o Harvard hoy día, o tal vez Cambridge y Oxford en Inglaterra y así sucesivamente. Bueno, de nuevo, no se sabe con certeza, pero algunos eruditos creen por lo que Pablo declaró en ciertas ocasiones de que fue o había sido estudiante por cierto tiempo en la Universidad de Tarso. De todos modos, de la niñez hasta la adolescencia, es posible que al principio de sus veintes, él fue a Jerusalén, permaneció en Jerusalén y era discípulo de Gamaliel, el mayor erudito de la ley mosaica en el judaísmo de esa época. Gamaliel tenía la reputación de ser el maestro principal de la ley mosaica. Pablo tuvo el privilegio de ser discípulo de este erudito por un periodo de años. Ahora, hay aquí lo irónico del asunto. Aunque él aprendió la letra de la ley de Moisés hasta que conoció a Jesús en el camino a Damasco, no tenía realmente un entendimiento del sentido espiritual debido a que era inconverso, no era redimido, no era salvo. En este aspecto, se cree que como discípulo de Gamaliel, se cree que fue brillante. Es lo que se cree. Y bueno, también se cree que estaba siendo preparado para ser el líder de los fariseos, para tomar el lugar de Gamaliel cuando este gran maestro de la ley mosaica se retirara. Se estaba preparando a Pablo para ser el principal del judaísmo, del fariseísmo. Pablo era el joven en quien estaba la promesa de ser el superior o el líder de esa escala particular de la intelectualidad, del docto, de los que eran cultos, debido a sus antecedentes, debido a quién era y debido a su inteligencia, debido a su brillantez. Bien, los eruditos creían también que hay una posibilidad, y solo una posibilidad, no se puede probar de seguro, de que Pablo en sus últimos meses en Jerusalén, ya graduado, ahora un erudito de proporciones incomparables del judaísmo y la ley mosaica, que debatió a Esteban. ¿Se acuerda de Esteban que fue apedreado a muerte? Pero se cree que Pablo tuvo un debate con Esteban. Y Esteban, un don nadie. Esteban no fue discípulo de grandes maestros. Esteban, no reconocido o de ningún renombre. Pero se cree que es posible que Pablo debatió a Esteban y Esteban lo derrotó con la palabra de Dios. Esteban demostró del Antiguo Testamento, que era la Biblia de esa época, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías de Israel. Y Pablo no pudo refutarlo. Pablo estuvo indefenso y fue derrotado por este desconocido, fue superado por esta persona que no era de renombre alguno. Hizo ver mal a Pablo. Sí, de hecho fue lo que sucedió. Y es muy posible que fue así. ¿Cómo fue posible que este gran erudito del judaísmo, este gran erudito de la ley mosaica, preparado para ser el fariseo principal del judaísmo de esa época, el que iba a tomar el lugar del célebre Gamaliel? ¿Cómo podía un campesino sin ninguna formación académica le haya ganado en las escrituras?
demostrando que Jesucristo, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, era el Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, y de que fue resucitado de entre los muertos. El ambiente ahora se volvía más complicado. La nueva secta llamada El Camino no se le refería a ellos entonces cristianos, solo El Camino, o los seguidores del Nazareno. Se referían a Jesús de ese modo porque era de Nazaret, u otra razón al cual no entraré en detalles. Pablo odiaba este nombre, Jesús. Miles comenzaron a venir a Cristo en Jerusalén y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y aquí estaba Esteban. Y luego un poco más tarde, Esteban ministró al Sanedrín, o al menos a uno de los de la tribunal inferior. Y el Espíritu de Dios lo usó poderosamente. Y estos líderes religiosos detestaban lo que oían. Su ira se volvía cada vez más candente. Y le injuriaron y lo apedrearon a muerte, porque no pudieron refutar lo que estaba diciendo. El mismo Esteban, quien había debatido a Pablo, conocido como Saulo, Saulo de Tarso. Si es que sucedió, y el que sujetó la ropa de aquellos que apedrearon para que no les estorbaran, sus vestidos se los quitaron y los pasaron a Saulo, y tomaron las piedras y apedrearon a Esteban a muerte, y él murió diciendo: Padre, perdónalos. Veo a Jesús que está a la diestra del Padre. Y Pablo lo escuchó. Pablo lo vio. Él no tiró las piedras, pero sujetó la ropa de aquellos culpables. Él oyó el ruido sordo de las piedras golpear al cráneo de Esteban y su cuerpo. Él lo vio morir y oyó sus últimas palabras cuando dijo: Padre, perdónalos. Veo a Jesús que está a la diestra del Padre. Tengo que creer que el martirio de Esteban dejó una impresión en Pablo, o él luchó en contra eso, se rebeló en contra, pero él no mejoró, sino que empeoró, arrojando amenazas e intimidaciones, dice las Escrituras, a los que clamaban el nombre de Jesús. Pero siempre creeré que la sangre que derramó Esteban ese día en Jerusalén desempeñó un papel en Pablo al final, cuando dijo: sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero al principio se enojaba más. Tenía que detener esta secta llamada El Camino. Tenía que detener a los seguidores de Jesús. Su nombre en hebreo es Yeshua, Josué, el nombre del gran guerrero de Israel, Josué. Pero lo detestaba. Lo detestaba. Arrojaba amenazas e intimidaciones, y no hay pruebas. No hay pruebas de que Pablo mismo mató a nadie. Pero hay prueba de que detuvo a los seguidores de Cristo y los encarceló. Y en las cárceles, algunos fueron torturados y murieron en la cárcel.
Y en esencia, Pablo fue el responsable de eso. Cuando él se refería y dijo, perseguía la iglesia de Dios y la destruía. Perseguía la iglesia de Dios y la destruía. Y aprovechaba en el judaísmo, o sea, yo estaba siendo preparado para ser el principal del judaísmo, sobre muchos de mis iguales y mi nación, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis padres. En otras palabras, no voy a tolerar a este Jesucristo. No voy a tolerar esto, tiene que ser impedido. Y voy a utilizar toda medida a mi disposición para impedirlo. Y todo el tiempo, yo creo, él no podía sacar a Esteban de su mente. Podía oír en la noche, más que probable, el ruido sordo de las piedras golpear la constitución física. Pudo oír sus últimas palabras: veo a Jesús que está a la diestra del Padre. Él trató de descartarlo, trató de sacarlo de su mente, trató de pensar, le hicimos un favor a Dios apedreando a este hombre que trató de usurpar el judaísmo afirmando que Jesús es el Mesías. Gloria a Dios. Pero luego, Damasco, cartas del Sanedrín en Jerusalén, el Tribunal Supremo en judaísmo, el Tribunal Supremo de Israel. Iba a Damasco para erradicar este pequeño embrión a esta supuesta iglesia, pero oyó decir de que habían seguidores de Cristo allí. Voy a detenerlos, voy a aplastarlos. Al acercarse a Damasco, iba acompañado. De repente, aconteció algo. Fue instantáneo, repentino. Fue tirado al suelo por el poder que fue desatado y vio una luz encegadora, una luz que lo cegó. Era tan brillante que lo cegó y estuvo ciego 3 días y noches. No obstante, aunque estaba ciego físicamente, en su espíritu podía ver y vio a Jesús. Y le preguntó, ¿quién eres? Y nuestro Señor pudo haber respondido en cualquier derivativo si deseara, sino que le respondió en el denominador más bajo posible, el nombre que Pablo detestaba. Soy Jesús, a quien tú persigues. Y la razón que yo creo que Esteban tuvo tanta influencia en Pablo y su muerte tuvo tanta influencia, aunque él no lo admitiría, es porque Jesús le preguntó: Pablo, ¿por qué das coces contra el aguijón? En otras palabras, te mostré, te di a uno de mis escogidos, sujetaste la ropa de aquellos que lo apedrearon, das coces contra el aguijón, un término empleado en esa época del buey que trata de patear contra el arado, la parte trasera, y para impedir que pateara el arado y desbandarse, se le ponían astillas puntiagudas para que le doliera cuando pegaba las astillas y así dejara de patear. Por eso Dios le dice: ¿por qué das coces contra el aguijón? En otras palabras, le decía Pablo: has estado sufriendo. Y
El pequeño judío de Tarso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Es cuando fue salvo. Es cuando nació de nuevo. Tuvo que ser llevado a Damasco. Él llegó con mucha pompa y bravuconería y arrogancia hasta que tuvo la visión de Cristo. Y ahora es conducido de la mano a Damasco. No sé si Pablo estaba cabalgando o caminando, no lo dice las Escrituras. Sin embargo, estaba ciego, pero tuvo una visión de Jesús. Tuvo una visión de Jesús. He echado un fugaz vistazo de mi Señor. Gloria a Dios. Fue llevado a la calle llamada derecha por un apóstol, por un hermano de la fe llamado Ananías, que vivía en Damasco. El Señor se le apareció y dijo: ora por aquel llamado Saulo. Ve a la calle que se llama derecha, y esa calle existe aún hoy día. Y ora por él para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu. Y Ananías dijo: Señor, ¿quién dijiste que era? Saulo de Tarso. Ah, él es el que venía a encarcelarnos. Sin embargo, es un hombre distinto ahora. Por eso, cuando el gran apóstol menciona esto: yo perseguí la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis padres. Estos seguidores de Jesús no van a burlarse de las tradiciones de mis padres. Y por raro que parezca, sería este hombre, debido a la intención de estas tradiciones, que se le dio realmente el significado del nuevo pacto. Gloria a Dios. Mañana hablaré acerca de su llamado. Iniciaré con el versículo 15, como el Señor lo llamó, y vamos a proceder de allí, y creo que será de gran bendición. No querrá perdérselo. Hola, señoras y señores, soy el evangelista Jimmy Swaggart. Me alegra tanto que me acompaña hoy. Quiero presentarle lo que yo creo que es el estudio más exhaustivo de la palabra de Dios en el mundo de hoy. Me refiero al Nuevo Testamento del expositor. Échele un vistazo. Es una nueva traducción. Y segundo, le ayudará a entender la palabra de Dios en mayor medida. Le aseguro que le ayudará a entenderla como nunca antes en su vida. Bueno, es un buen informe. Y quiero decirlo de nuevo porque sé que es cierto. El Nuevo Testamento del expositor es completamente diferente a las otras que haya visto antes en su vida. Se explica prácticamente cada versículo. Y escúcheme, se explica prácticamente cada versículo, y si alguna vez hubo un momento en que hay que conocer y entender la palabra de Dios, es ahora. Este Nuevo Testamento le revelará la palabra de Dios como nunca antes ha experimentado en su vida. No va a querer dejarlo. Me escribió una señora el otro día y dijo: hermano Swaggart, no puedo hacer mis quehaceres porque quiero leerlo, estudiarlo. Y tiene razón. Escúchame. Normalmente se vende por $40, pero se bajó el precio, y escuche bien, a solo $25. $25, y todos los gastos de envío están incluidos, porque quiero que lo adquiera. Yo sé bien que será de suma bendición a su vida espiritual. Le aseguro lo siguiente: cuando lo obtenga, no dirá, después de considerarlo y leerlo un poco y permitir que el Señor le bendiga, he malgastado mi dinero. No, no habrá malgastado un céntimo. Bien, ahora voy a pedirle que aproveche esta excelente oferta, y le doy mi palabra que no se va a decepcionar. Muchísimas gracias. You may ask me how I know. My Lord is near. You may doubt those things I say, doubt the way I feel.
but I know he's real today. He'll always be. I can feel his hand in mine, and that's all enough for me. I will never walk alone, for he holds my trembling hand, and he will guide each step that I take. And if I fall, I know he'll understand, till the day he tells me why. He loves me so. I can feel his hand in mine. That's all I need to know. Other friends that I love so sometimes pass me by. Other friends may never see the teardrops in my eyes. Other friends may never feel the pain that sometimes